Hola, pues un placer de nuevo estar por acá en Amanecer. Primero que nada, pues agradecer a este proyecto y agradecer a los que nos están viendo desde quién sabe dónde. Es muy importante que si tienen preguntas puedan ponerlas por aquí. Van a ser tomadas en cuenta. Y bueno, ¿por qué estamos por acá? Básicamente porque queremos pensar en voz alta unas cuestiones muy interesantes y porque venimos como acompañando el proyecto de Amanecer, que tiene que ver con cómo entre amigos, no en un perfil, digamos, académico demasiado de especialistas, sino primero que nada entre personas que tienen algo que decir, pensar en voz alta y que pretenden, desean ser amigos. Eso es fundamental. Entonces aquí, primero, pues agradecer también a mi gran amigo Elías, muchísimas gracias también a Ana, que fue quien también ayudó en muchísimas cosas. Yo solamente sirvo como moderador. Y me gustaría, por favor, primero, bueno, como moderador, y mi nombre es Manuel, con eso está bien, me gustaría que cada uno de ustedes se presente brevemente, nos puede decir su nombre y un poquito de lo que quisiera hablar en este tiempo que vamos a estar aquí conversando. Algo muy breve, y empezaré con mi pantalla hacia la izquierda, y para mi izquierda es Ana Belén, ¿puedes comenzar? Sí, claro. Hola a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, y gracias a todas nuestras invitadas, invitados. Pues mi nombre es Ana Belén. Yo soy colaboradora en el blog Amanecer y pues bueno, junto con Manuel, el tema de hoy me interesa muchísimo porque también estoy en este momento acompañando ciertos procesos en psicoterapia y el tema de la espiritualidad y sobre todo de las filosofías como el yoga, la filosofía del budismo, me ha interesado mucho en mi propia práctica personal y en mi práctica también de acompañante. Entonces, pues bueno, eso es como brevemente mi interés y el por qué estoy aquí el día de hoy con ustedes. Por favor, Anne. Tienes el micrófono apagado. La frase favorita del 2021 también, por favor. Sí, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Y como quizá la mayoría de nosotros estamos trabajando esto de la sanación, ¿no? La psicoterapia y desde un lugar espiritual, desde hace más de un año ahora. Y mis credenciales básicamente son de haber sido de altísimo estrés en un momento dado de mi vida. Dediqué 25 años a hard news, en lugares un poco estresados y de muchísima exigencia, hasta que descubrí hice un cambio radical a nivel espiritual y ahora me dedico a la sanación y a la psicoterapia con especialidad en adicciones y trastornos de alimentación y sueño. Y uso las herramientas del yoga, de las 8 ramas del yoga, para también abordar el problema principalmente de ansiedad y depresión que estoy viendo en mis pacientes. Pero me da mucho gusto poder estar en un foro como este con gente como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, San Juan Ignacio, por favor. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ignacio, como decía Manuel, y bueno, yo soy de Chile. Y bueno, estoy aquí y doy muchas gracias por la invitación. También a Ana por su blog. Bueno, comentar que mi afinidad y lo que voy a hablar también hoy día va a ser desde una posición más bien desde el humanismo transpersonal, algo que me atañe mucho y que utilizo también en acompañamiento con ciertos clientes que tengo hoy. Y también ya
adentrando un poco más en profundidad, también yo me dedico a la consultoría astrológica profesional, entonces también desde ahí voy a agregar y aportar ciertos aportes, ¿no? Así que eso, eh, dejo la Muchas palabra gracias ahí. desde Chile. Gracias, Juan. Hugo, por favor. Hola, ¿cómo están? A todos un saludo, un abrazo. Gracias por la invitación también. Y pues yo creo que la parte que yo puedo aportar es, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo, mucha parte de mi vida a escuchar a las personas, principalmente pues a través de un acompañamiento a jóvenes de preparatoria y también, bueno, estudié psicología como parte de mi carrera. También estudié alguna maestría en liderazgo y en educación. Y bueno, pues parte de lo que me agradó, bueno, primero porque me invitó Belén y pues le tengo mucha estima y me dio mucho gusto eh, colaborar, ¿no? Me gusta mucho el proyecto que tienen, lo sigo de repente, ocasionalmente. Y también, bueno, creo que puedo aportar parte de mi experiencia y yo me considero como un aprendiz en muchos sentidos espirituales y también me considero que de alguna manera todas nuestras creencias tienen poder sobre nuestros pensamientos y nuestros pensamientos tienen poder sobre nuestras emociones y nuestras conductas, ¿no? Entonces, pues esa cuestión a mí me parece muy interesante. Yo en realidad soy católico. Sin embargo, me llama mucho la atención la filosofía budista y sobre todo, pues estas cuatro nobles verdades que están por ahí y me han interesado bastante, ¿no? Como parte de una filosofía de vida y como parte de un ser dentro de la espiritualidad y dentro del compartir comunidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me gustaría también aportar con mi experiencia más que nada. Muchas gracias, Hugo. Te escuchamos, Olivia. Buenas, y bueno, yo soy Olivia, tenemos problemas técnicos. psicoanálisis. ¿Se escucha feo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya, ahora sí. Justo cuando... ¿Puedes repetirlo, por favor? Gracias. Me dedico al psicoanálisis ya hace muchos años. Oli, creo que tu internet o tu conexión no está muy bien. Está fallando. Sí, ya te escuchas bien. Digo, me dedico al psicoanálisis, a la investigación en ciencias sociales. Sí, sí, creo que sigue mal la conexión, Oli. Igual vamos a seguir. Igual si quitas tu cámara se escucha mejor. Otra pequeña posibilidad que tenemos, Olivia, es que pudieras tal vez escribir aquí en nuestro chat y te leemos mientras llega la conexión. Esa puede ser otra posibilidad. Pero si gustas, ¿puedes, por favor, ahí sin cámara hablar? Vamos a ver si pega bien. ¿Olivia? Ok. Creo que... sí, puede ser que con audio sea mejor. Podemos escucharte, por favor. Bueno, creo que, Olivia, perdón, no te escuchamos. Te digo, puedes escribir ahorita, igual y te leemos, igual y ganamos tiempo y internet vuelve a donde estás. Pero bueno, quiero encuadrar un poquito este día, este conversatorio, este pensar en voz alta y por qué se llama así.
Fundamentalmente lo que quiero advertir y más bien invitar a los que estamos aquí y tanto a las personas que nos ven y nos escuchan, es que no se trata de una especie de posición y defensa, no es debate. Puede haber polémica, pero sobre todo puede haber un flujo de ideas que en el fondo lo que queremos es aprender entre todos. Entonces, con eso en mente, yo soy un poquito, digamos, la primer causa o el primer culpable de esta conversación, porque yo llevo poquitos años, sí, pero digamos con mucho entusiasmo, vengo estudiando, digamos, las palabras del Buda. Un poco en conversaciones con Ana y Elías, y con otros muchos amigos y muchas voces que siempre pueblan nuestra mente, estábamos discutiendo mucho este nivel básico, o puedo decir más bien muy directo, que tienen las palabras del Buda en un lenguaje muy terapéutico. Y lo que hemos visto, sobre todo en el siglo XX, siglo XXI, es que hay un auge en la psicoterapia de utilizar o cierto lenguaje o ciertas enseñanzas que el budismo ha, digamos, ha legado a la historia de la humanidad. Pero también, no solamente es un tomar poquito, sino que me parece algo muy fundamental que el budismo tiene, que el propio Buda y la propia tradición lo nombran como el gran médico, el gran psicólogo, para decirlo de alguna manera, porque el Buda, como lo dijo muy bien Hugo, lo primero que promulgó en un monte fue justamente una idea muy, muy sencilla y al mismo tiempo muy, muy compleja que va a llevar seguramente toda la conversación. Tiene que ver con la idea del sufrimiento. Solo voy a decir los 3 tipos de sufrimiento que el Buda nos heredó, y de ahí vamos a partir y a ver qué piensan, cómo vamos resonando, cómo vamos tejiendo un poquito, cómo rescatamos cosas o cómo volvemos a otras después. Y también, sobre todo, me interesa mucho de su experiencia, no tanto trabajar con un autor o una postura, ¿no? Ok, 3 tipos de sufrimiento que el Buda nos ha enseñado. El primero es el sufrimiento más sencillo y físico, que tiene que ver con, literalmente, una especie de dolor de muelas, estar incómodo, también tiene que ver con una ansiedad, un estrés, diríamos nosotros. Cualquier malestar. El segundo tipo de sufrimiento que diagnosticó el Buda, el gran médico, fue el sufrimiento de lo que cambia, de lo que es transitorio. Allí, ¿qué entra? Entra, por ejemplo, la felicidad. Si la felicidad cambia, es decir, en un cierto momento no seremos felices, también para el Buda eso daba indicación de que formaba parte del sufrimiento, porque en un cierto momento no la tendremos. Y por último, una más sutil sufrimiento que diagnosticó el Buda fue la marca de nuestra existencia, la marca de que estamos condicionados y hay una especie de falla, o diríamos nosotros, una especie de traducción, tenemos una vulnerabilidad y que con esa siempre estamos lidiando. Lo dejo ahí y me gustaría de nuevo del lado izquierdo que empezara Ana y vamos, después sería Anne, Juan, Hugo y Olivia. Bueno, empezamos. No sé si puedo pasar. Me gustaría escuchar primero. Gracias. Bueno, esa modalidad es nueva. Anne, por favor. Ok, ahí está. Bueno, yo justo, de veras, justo hace no más de una hora, vi esta cita, es de un panfleto de la visita del Dalai Lama a México la última vez que vino, y que me invitó un alumno mío y estuve toda esa semana que estuvo dando conferencias y demás. Y este librito incluye una cita del Buda que me gustó y que me pareció bastante apropiado para, no sé, el tema en general como yo lo estaba interpretando. Que dice así, del Buda: no crean nada por el simple hecho de que muchos lo creen o finjan que lo creen.
créanlo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Eso creo que resume exactamente donde estamos como humanidad hoy en día. Y me pareció muy interesante. Y se los echo al ruedo porque me pareció muy apropiado que justamente no caigamos en más borreguismos y robotizaciones de las que ya adolecemos todos y que realmente tengamos un discernimiento lo suficientemente trabajado y practicado que nos facilite poder ver un poquito más allá de lo que se está escuchando y lo que se está viendo. Creo que a nivel sanación y salud es lo que más viene al caso en estos momentos. Gracias. Muchísimas gracias, Ann. Le doy la palabra a Juan Ignacio en este primer revire, por favor. Perfecto. A ver, bueno, desde esas tres visiones de sufrimiento creo que primero partir diciendo que creo que desde la experiencia, el minuto que nosotros facilitamos la experiencia de la psicoterapia, siempre nos pillamos finalmente como con alguna sensación de incomodidad, sino finalmente hay un sufrimiento que se viene a poner en situación, ¿no? Ya sea este físico, ya sea una psicosomatización, ya sea un sinsentido, por ejemplo, o finalmente también el sufrimiento número 3, que decías tú que también yo lo asocio mucho como esto de lo limitante que es la vida finalmente, o sea, entre comillas, ¿no? Por ahí ya entra lo hacia donde quiero llegar, que el facilitar estos espacios para que la persona se reconozca en relación como con este sufrimiento, ¿no? Como cuál es la manera en la cual la persona adopta o encarna esta sensación mediante estos tres dolores, finalmente creo que es donde yo pongo el eje y, y me llama bastante la atención, ¿no? Puesto en un espacio ya como accediendo a lo transpersonal, estados más expansivos de conciencia, los cuales logramos con estas prácticas meditativas espirituales que cada uno aquí ha podido como ir incorporando a su terapia, son las que nos permiten dar cuenta de que estos sufrimientos finalmente se quedan mucho en el espacio mental, ¿no? Como ir redescubriéndose, ir avanzando y resignificando esta relación que se va generando con el sufrimiento, ¿no? Siento que como que por ahí puedo abordar un poco una relación que yo genero dentro de la psicoterapia con mi acompañamiento desde la visión del budismo. Gracias, Juan. Hugo, te escuchamos. Gracias, pues muy interesante lo que voy escuchando, agradezco lo que van mencionando. Hablando, como te decía Manuel y compañeros, sobre las experiencias que hemos vivido, bueno, yo he tenido mucha experiencia con el dolor de las personas, ¿no? Es decir, este sufrimiento de las personas a lo largo de 24 años de ser docente y de pues, acompañar a personas, pues he detectado en muchos de los jóvenes, sobre todo, cómo van originándose esas pequeñas, esos pequeños grandes dolores, ¿no? Profundos, primero a lo mejor, como decías, desde la parte física o desde la parte emocional, luego después a lo mejor la parte de sus propias creencias, cómo pueden ir afectando pues toda su forma de vida, ¿no? Y bueno, me quedo con esto de la experiencia del sufrimiento porque a final de cuentas, una de las grandes pues de los grandes objetivos de la terapia o de la psicología tiene que ver justamente con una de las propuestas también, ¿no? De que hablaba en algún momento Buda, ¿no? Que es cómo vemos el camino del sufrimiento y si nosotros entendemos que cada ser sufre, pues también puedo tener compasión por aquellos seres que sufren, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo entiendo
el sufrimiento de otros y entiendo que no les gusta, o sea, entonces puedo sentir o puedo saber que ellos desean su felicidad, ¿no? Desean estar bien, desean, al menos si no la felicidad como la entendemos, al menos la paz, ¿no? O la tranquilidad. Porque ciertamente la felicidad, si la vemos como un estado, como un fin, pues es complejo, ¿no? Más bien sería el tema de estar tranquilo, ¿no? O de buscar la paz. Eh, por qué la psicoterapia? Bueno, no tanto la psicoterapia como tal, sino un método terapéutico como lo cognitivo-conductual a mí me parece que ayuda a entender un poco nuestro sufrimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en la perspectiva cognitiva, conductual, se habla en algún punto de que todas nuestras conductas son producto o respuesta de una situación que hayamos vivido, ¿no? Y esa situación que vivimos genera respuestas emocionales, físicas y también otra vez racionales, ¿no? Y todas estas están basadas en otros esquemas de segundo orden, digamos, o otros esquemas nucleares que son la autoestima y el autoconcepto. Y la autoestima y el autoconcepto se van nutriendo, se van formando en base a esquemas de orden superior que se llaman. Y estos esquemas de orden superior son aquellas creencias que nosotros tenemos, ¿no? De tal manera que si yo tengo una creencia, esta creencia puede afectarme hacia generarme más sufrimiento o hacia generarme más plenitud o más compasión, ¿no? Digamos, por los seres vivos y por lo tanto, en última instancia, por mí mismo. Es decir, si yo logro entender y tener compasión hacia los demás, la compasión, me imagino que todos estamos de acuerdo en que no es lástima, sino más bien la compasión entendida como este sentir con el otro o esta parte de desear que el otro elimine su propio sufrimiento, ¿no? Y entonces yo también me percibo a mí mismo capaz de luchar o de ser más paciente o más compasivo conmigo mismo, ¿no? Entonces, estas creencias, vistas de esa manera, a mí me parece que nutren mucho. O sea, es decir, la espiritualidad nutre mucho cuando busca el sentido de empatía, por llamarlo en un sentido psicológico, ¿no? En el sentido psicológico tal vez le llamaríamos empatía a esta compasión, que sería un estar en tus zapatos sin un juicio a lo que a cómo deberías de sentirte, mejor, peor, mal, regular, sino te escucho y estoy contigo y soy contigo. Y entonces me gusta mucho esta parte, pues, o sea, de hecho mi experiencia de lo que sé, lo poco que sé del budismo, tiene que ver con propias búsquedas personales, no tanto de una religión, sino de una búsqueda de una autocompasión, ¿no? O sea, el poder yo sentirme bien conmigo mismo, sanarme a mi niño interior, sanar yo mismo, estar bien, porque siento que estando bien, yo puedo estar bien para los demás. Y si alguien está bien, yo también me siento bien. Bueno, a mí si me sueltan el micrófono, yo hablo todo el tiempo, porque pues soy Hugo, sí, maestro, entonces. justo te voy a detener un poco porque queremos escuchar, primero que nada, la conexión, que esté bien, bendito sea Dios, y el Buda también. Olivia, te escuchamos, por favor. Bueno, voy a intentarlo de nuevo, a ver si mejor. ¿Hay que hablar con experiencia? Creo que desgraciadamente no te escuchamos. No, el Buda no escuchó Ahora mi sí, plegaria. A ver, dale, por favor. Bueno, desde mi Olivia, no. Ana, ¿qué opinas de enlazar la vía telefónica a tu audio? Puede ser. Sí, voy a intentar, Oli, te voy a intentar llamar y si quieres, puedes poner tu cámara y ya te escuchamos por voz desde la mía. Hackeando el sistema del internet. Muy bien. Olivia, me voy a permitir
Bueno, vamos a esperar un poquito, pero voy a hacer una especie de recolección de lo que hemos dicho para volver a detonar la siguiente ronda, ¿va? Muy interesante, gracias, Ann, lo que dices alrededor de trabajar la discriminación como un instrumento que cada uno debemos de tener o tenemos y que creo que el psicoterapeuta intenta fortalecer, ¿no? Juan Ignacio, esta idea también de cómo la práctica espiritual es una herramienta que es bastante funcional y que tú, por ejemplo, has vivido esa experiencia que me parece muy interesante como eso, la has experimentado. Y en el caso de Hugo, algo que quiero ahí como volver, porque dijiste algo muy duro, que fue que has acompañado a muchas personas que han, o que están o han sufrido, y por lo tanto mi pregunta, por ejemplo, ahí cuando volvamos, es, ¿qué hace el psicoterapeuta con el dolor del otro, no? Sería eso, o sea, ya iríamos un poquito. Vamos a esperar un poquito a lo de Olivia. No sé qué opinas, Ana. También porque nos falta tu opinión, Ana. Le voy a intentar llamar a ver si así puede participar y si no va a intentar salir y volver a entrar. ¿Ok? Ok. Bueno. Aprovechemos. Siempre el tiempo es otra parte del sufrimiento. Todo cambia. Entonces, yo volvería con Ann y que nos dieras un poquito ahí el revire de lo que has escuchado y también las resonancias que puedes decirnos. Mientras esperamos, ahorita Ana nos dice cómo va a estar el enlace. Gracias, Ann. Gracias. Sí, más que discriminación es discernimiento. En sánscrito es viveka. Yo estudio desde hace unos años filosofía tántrica con profesor Douglas Brooks de Rochester University y Bill Mahoney de Pacific y Carlos Pomeda, que era Swami de la tradición de Siddha Yoga. Y esta cuestión de viveka es de discernimiento más que discriminación. En inglés creo que funciona mejor como discriminación, pero discernimiento como que evita las cuestiones, digamos, que raciales o demás que podrían llegar a estar implicadas, ¿no? Entonces, pero esta cita del Buda creo que viene muy a propósito respecto a lo que estamos pasando ahora en cuanto a salud a nivel planetario y lo que han contribuido los colegas que han hablado desde el aspecto transpersonal, desde lo cognitivo-conductual. El tipo de trabajo que yo estoy haciendo es un poco más, más ecuménico. En la especialidad en adicciones vimos todos los abordajes que dan de todas las diferentes escuelas de psicología al problema de las adicciones y falta de libertad. Y entonces me parece súper interesante que estemos todos aquí en este lugar conectados en un momento como el que estamos pasando. Y creo que para poder sentir esa compasión que mencionó Hugo, que creo que es la base de absolutamente todo, llamémoslo empatía, lo que sea, es esto, ¿no? Lo que tú dices, la pregunta que nos acabas de hacer, Manuel, de esto de, bueno, el sufrimiento del otro, ¿qué hago con eso, no? ¿Qué hago yo como terapeuta y cómo lo manejo, ¿no? Ese dolor. Así entendí, ¿no? La propuesta. Entonces, creo que
como decía Hugo, en la medida en que uno ha sondeado, sigue buceando, porque somos todos estudiantes eternos en esto, nuestro propio sufrimiento, nos damos cuenta que es un enorme aval, es un inmenso, una caja de tesoros que todos traemos, todos nuestros dolores y sufrimientos personales, terminan siendo una enorme inversión que tenemos y que hasta llegar a una cierta edad, bueno, a mí por lo menos me pasó así, no te das cuenta de que todo ha sido como una inversión. Todo esas rayitas del tigre, que me encanta esa expresión mexicana, una rayita más al tigre, todas esas rayitas del tigre son lo que te hacen que seas tú. Y que en el fondo es lo que también ayuda a que puedas sentir eso otro más universal y entender que el dolor no es solamente tuyo, es el dolor universal, es el dolor de todos, ¿no? Y cuando ya empezamos a vivirlo desde ese lugar y no adjudicándonos la victimez o el enojo o las emociones no tan negativas en las que nos podemos meter fácilmente, y entendemos que estamos todos, ¿no?, en un gran proceso hacia Viveka, hacia tener ese discernimiento, hacia el poder ver las cosas tal como son y no tener que creernos con esta cita del Buda que me mega voló la cabeza, además justo antes de esta charla, ¿no? Que realmente ahora que hay tanta confusión respecto a lo que es saludable hacer o no, y no, yo estoy con una bandera muy comprometida hacia realmente tratar de informar a la gente que realmente tomen conciencia de lo que está pasando y que se informen que tienen esa responsabilidad, que es la responsabilidad de todos, que si queremos ser más o menos libres en esta existencia, tenemos que responsabilizarnos y eso incluye informarnos. Gracias. Gracias, Ann. Ahora vamos a hacer el enlace en otro mundo llamado, a ver, Olivia, a ver si pega chicle esto. A ver si esto sí pega. Muy bien. Bueno, yo lo que quería compartirles es que desde mi experiencia sí, las personas llegan sufriendo, pero también habría que entender la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Al menos en psicoanálisis se entiende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una posición ante ese dolor, ¿no? Y cuando llegamos sufriendo, es decir, en esta posición sufriente, no necesariamente somos del todo conscientes. Esto que decía Ana hace un ratito me parece que hace eco con lo que yo pienso, con lo que apuesto, desde el enfoque en el que trabajo, que son creencias tan incorporadas, lo voy a decir así, tan incorporadas y tan potentes, que es difícil ser conscientes de ellas. A lo que le decimos super yo, inconsciente y cruel. No es nada más estas reglas morales que nos han caricaturizado. Y el super yo es sobre todo cruel con uno mismo. Entonces, ahí está como en esa posición en donde uno no sabe que sabe por qué sufre y por qué está parado ahí y cómo hay que moverse de ahí. Eso no significa jamás alcanzar la conciencia plena o algo por el estilo, ni tampoco significaría dejar de sentir dolor o tristeza como parte de la vida, como parte de ser humano, o incluso enojo o miedo. Pero sí abandonar esta posición de sufrimiento del que no somos del todo conscientes que nos estamos produciendo a nosotros mismos. Desde mi experiencia, creo que eso es lo que se logra, este cambio de posición subjetiva es a lo que se aspira, al menos en psicoanálisis, desde donde yo trabajo. Qué lujo escucharte como si estuvieras en Irak y sobre todo por tu experiencia. Ana Belén, por favor, queremos escucharte. Te voy a dejar, Oli.
Híjole, pues han dicho cosas súper valiosas. Rescato esta parte de trabajar, por ejemplo, en un acompañamiento, rescatando tu propio dolor, o sea, sabiendo que nosotros también estamos sufriendo. Creo que es bien importante para el proceso de acompañamiento estar desde una posición que a veces nos cuesta mucho trabajo porque, claro, nos han dado certificaciones, nos han dado estatus, licenciaturas, maestrías, ¿no? Que nos avalan para ser el profesional que ayuda o acompaña a personas que están con situaciones, ¿no? Físicas, emocionales, mentales. Y creo que, o por lo menos desde mi experiencia, para mí es muy importante colocarme en una postura lo más horizontal posible con la persona que estoy acompañando. Y desde el punto de vista del budismo es entender que yo también estoy sufriendo, entender que, y bueno, las 3 clases del sufrimiento que mencionaban, entender que yo también ignoro, que soy ignorante, ¿no? De la realidad, ¿no? Porque claro que, o sea, el tema como del budismo no se trata tanto como de sanar tus heridas, como de una forma que solemos concebir en Occidente la psicoterapia de la sanación, sino que es tener la verdad, ¿no? O sea, conocer la verdad. Y desde conocer la verdad hay como una liberación, ¿no? Y creo que yo entiendo más la psicoterapia desde ahí o el acompañamiento desde allí, o sea, es ir poco a poco clarificando, encontrando qué tipo de creencias existen en el pensamiento de la persona, en la vivencia de la persona, que están desalineadas totalmente con la realidad, ¿no? Pero claro, entonces ahí nos metemos en el problema de qué es la realidad, ¿no? Y desde dónde estamos concibiendo la realidad como terapeutas. Y creo que es bien importante siempre estar uno mismo observándose. Como decía Hugo, pues el budismo para mí es una búsqueda personal. Coincido en que tenemos que buscar nuestros propios errores, ¿no? De visión que nos llevan al sufrimiento. Entonces, solo así podemos acompañar realmente a una persona. Y bueno, eso, lo dejo hasta ahí. Han dicho 2 cosas muy interesantes, Olivia y Ana. La básica idea es, no conocemos. También, digamos, la verdad fundamental de nuestra ignorancia. Solo quiero dejar una especie de imagen mental de lo que hacemos y a veces no entendemos qué pasa. Por ejemplo, un médico, ¿por qué tiene confianza de hacer una sutura en una cirugía? Porque de hecho ya está viendo la cicatriz. El ancho de nosotros, si queremos meternos en acompañamiento, terapia o cualquiera de esas cosas, es porque de alguna manera ya tenemos fe en la sanación. Lo dejo ahí y espero tus comentarios también. Juan, por favor. Bueno, primero que todo decir que muy interesante la interpretación de lo que se está dando ahora. Creo que me reconecta mucho con el espacio del budismo que a mí me ayudó bastante y es algo que quiero traer, que es primero que todo el concepto del maya, que sería finalmente esto que, bueno, es más del hinduismo, ¿no? Pero esto de que nosotros finalmente estamos en un mundo de proyecciones, ¿no? Que estamos en un mundo en el cual vivimos bajo ciertas ilusiones y dentro de esas ilusiones es donde yo incluso puedo, bajo mi punto de vista, ver de repente uno de los sufrimientos que es sentir la desconexión como con lo sagrado, digamos, ¿no? Que últimamente se pone tan en boga y de repente es como, bueno, y finalmente, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado es ir a una práctica de yoga. ¿A qué práctica de yoga? Ir a meditar, ir a hacer tai chi, ir a constelación familiar, ir a esto otro. Entonces, finalmente, me llama mucho la atención porque finalmente, claro, a través de esta ilusión como de un otro, es donde yo comprendo que finalmente para ponerme yo como facilitador de la terapia para un cliente, para quien asista a la psicoterapia, es que ya no tengo la ilusión de que él es un otro lejano, sino que ya comprendo que estamos como
conectados dentro de esta como red expansiva, que es lo que decía Anne de cierta manera, ¿no? Que es que todos venimos como con un dolor arquetípico, con un sufrimiento en el cual finalmente frente donde todos somos iguales. Entonces, y ahí también tomo el concepto de horizontalidad de Ana, en donde realmente es como un humano sufriente que ha pasado por dolores y que también está en un proceso espiritual de encarnación, ¿no? Comprendo a la otra persona desde su espacio sabiendo que ella es la experta en su movimiento, y ahí tomo también lo que dice Hugo, que es que no voy a caer en la ilusión de creer que yo soy experto porque tengo estudios y estudios, sino que me pongo como un ser humano transparente, humano frente a la otra persona, y finalmente desde ahí comprender como la sensación de sufrimiento, no como diciendo, no, me pongo tus zapatos y yo sé lo que es perder a alguien, sino como comprendo lo que tú me dices y el sufrimiento que se siente y que me comparte a través del sentir perder algo o a alguien, puesto yo desde mi historia. También he sentido ese, y ahí se entrega un respeto, y ahí también entra lo que dices tú, que es la fe en la sanación, la fe en saber que esto sí tiene un espacio de apertura de conciencia, que si bien viene con este tono de dolor, ¿no? Finalmente te trae la awareness, te trae la aquí y a la hora, y el decir, tengo estos dolores, ¿qué hago con esto? Y vamos hacia un algo, ¿no? Muy interesante, Ignacio, desde dónde lo ves, o el mundo como ilusión es una gran metáfora o una gran realidad, depende de dónde estés. Y me gustaría escuchar a Hugo por ahí. Bueno, pues está muy chido esto, la verdad, está padre. Quiero también decir ahorita que preguntabas tú sobre el dolor y qué se hace con el dolor del otro, ¿no? Con el sufrimiento del otro. Y yo ahí encuentro algunas respuestas para mí que me gustaría compartir, ¿no? Uno es justamente la palabra de acompañar, ¿no? O sea, no te digo qué hacer, te acompaño en tu dolor. Y por otro lado, entender que, bueno, yo entiendo de esta manera el dolor a final de cuentas, le podemos encontrar un sentido, ¿no? En una parte a lo mejor más humanista. Es decir, el dolor o el sufrimiento es como se convierte en un maestro, ¿no? No es ni bueno ni malo, está, o sea, ahí está, o sea, es algo que sucede. Y entonces, en el momento de que suceda, yo creo que algo que me gustó mucho en alguna ocasión que leí algo así con respecto a estas filosofías o estas teologías, que hablaba justamente de que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad em, como de aprender de estos maestros. Y si nosotros no aprendemos lo suficiente de un maestro, el maestro se nos va a seguir presentando. De tal manera que este sufrimiento pues va a seguir estando mientras yo no logre como entender lo que mi maestro me viene a decir, ¿no? O lo que este sufrimiento me viene a enseñar, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque si nosotros encontramos un sentido del sufrimiento, me gusta mucho esta frase también que dice que podemos utilizar el dolor o el sufrimiento como sillón o como trampolín, ¿no? O sea, es decir, el sufrimiento o el dolor, nos podemos estacionar en él y victimizarnos, o podemos aprender de él y proyectarnos a futuro, ¿no? Entonces, creo yo que todos los seres humanos le vamos encontrando sentido. Es más, no todos los seres humanos, aquí me permito hablar como más amplio, o sea, hay muchos animales que nos enseñan mucho sobre cómo vivir un poco más compasivamente, ¿no? Entonces, para mí llena muchos espacios esto de acompañar, no me veo como el cirujano que va a sanar la herida, sino me veo como aquel que acompaña en el dolor y como aquel que a lo mejor en el que tú puedes espejear ideas, ¿no? En el que tú puedes proyectar en mí lo que necesites y me agrada mucho dentro de esta filosofía, también hablaba ahorita Juan Ignacio de los mayas, esta cuestión de la interconectividad, del in la que, shi la que, ¿no? Yo soy tú eres yo y somos uno, ¿no? O sea, a final de cuentas, también coincido mucho con Belén en la parte de la horizontalidad, o sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor tú has experimentado mil cosas que yo no. Hay chavitos que les llamamos almas viejas tal vez, ¿no? O sea, un chavito de 5 años que ha experimentado cosas en donde
puede enseñar a cualquier adulto, ¿no? O sea, pero a veces nos dejamos de ver como personas y nos vemos como títulos, como edades, como incluso especies o razas, y genera un poco lo que decía Anne, ¿no? O sea, esta pues como polarización o no sé cómo llamarlo, o sea, esta insanidad del mundo de querer tener la razón y no poder sacar nuestros egos a un lado o, bueno, que para mí es una de las razones más grandes del sufrimiento, apegarte al ego, ¿no? O sea, no para mí personalmente, pero creo que la humanidad cuando se apega al ego, sufre innecesariamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues mientras menos importancia te das, más disfrutas la vida, ¿no? O sea, y tal vez incluso más importante te sientes, pero desde adentro, no hacia el exterior. O sea, es como va a sonar esto muy extraño, ¿no? Pero pues no necesito que los demás me vean como alguien bueno, exitoso y demás. Basta con que yo internamente me sienta satisfecho, ¿no? Y eso va erradicando el sufrimiento, ¿no? Y coincido mucho con Oli, o sea, es muy diferente pensar en el dolor como un lugar en el que me gusta estar y el sufrimiento puede ser opcional, o sea, ahí tengo a lo mejor un poquito pues de conflicto en eso, o sea, porque se me hace complejo pensar que alguien sufre intencionalmente, pero como decía Oli, pues el super yo es canijo, ¿no? El super yo es canijo. Entonces, y es inconsciente, ¿no? Entonces, pues me gustaría cerrar mi intervención, porque sé que hablo mucho, pero me gustaría cerrar mi intervención diciendo que el tema del super yo, del ello, etcétera, cuando hablamos de psicología, pues me gusta rescatar este término, ¿no? La psique y el logos, el estudio del alma, y cuando mi alma está en paz, está tranquila, me gusta mezclarlo mucho, ¿no? Yo me iba a llamar ecléctico porque pues me gusta mucho de todo, pero el psicoanálisis tiene mucho de profundidad de la homeostasis y del equilibrio que se pretende, ¿no? Y el humanismo es encontrar el sentido del dolor, ¿no? O sea, esto que te está pasando hoy es tu gran maestro que después vas a decir, bendito sea ese sufrimiento y bendito sea ese dolor que me hace ser quien soy, como lo decían. Gracias. Gracias, Hugo. Voy a rescatar básicamente esta idea de que hay una suerte de diferenciación entre médico y psicólogo. No sé, el médico parece que cura, pero de hecho, por más cirugía, si el cuerpo por sí solo no lo acepta, ningún médico lo va a salvar, ¿no? También, digamos, la persona se tiene que salvar a sí misma en el sentido hasta corporal. Nos pasa con antibióticos, ¿no? Y en ese sentido, quiero rescatar algo que dices particularmente en torno a escuelas psicológicas para enlazarlo con el budismo. El budismo dice que hay reinos de existencia y es muy diferente quienes viven en un reino de existencia del infierno o quienes viven en un reino de existencia de animales o seres celestiales, y que nosotros no necesitamos ir, digamos, más allá de la muerte para entender eso. Vemos personas que viven ya hoy en día en el infierno y vemos gente que vive prácticamente en un paraíso. Esa es la manera en que, digamos, podrías decirle a alguien que vive en un paraíso, bueno, ve con un humanista, o si alguien vive en un plano demasiado animal, bueno, ve con un psicoanalista. Podríamos como decidir a partir de esa noción. Me gusta mucho la propia metáfora budista de que podemos vivir en muchos reinos y podemos necesitar distintas aproximaciones. Voy con Anne para escucharla y para ver tus resonancias con esto que estamos dialogando. Anne, por favor. Sí, gracias. Muy interesante todo lo que están compartiendo. Bueno, es un poquito, ¿no? La idea de Jung también, ¿no? El sanador herido, ¿no? Es la base de un buen terapeuta. Si el terapeuta cree que está, ¿no? Es decir, no ha empezado siquiera a ondear, ¿no? A bucear. Entonces, creo que es fundamental. Ahora, como decía la colega nuestra psicoanalista, María es, ¿no? No, ¿cómo se llama? Bueno. Olivia. Olivia, que por cierto,
creo que nos volvió a dejar, su compu se apagó y bueno. Ay, qué pena. Seguiré. Ok, gracias. Como decía ella, no es, si te clavas en las cosas, claro que vas a sufrir, ¿no? Es decir, el dolor, como decían todos, es de todos y es universal, pero es uno el que va a clavarse o no en las cosas en la medida de las creencias, de mil aspectos, ¿no? Que pueden llegar a llevarte a clavarte, una de los cuales, creo que para responderle un poquito, agregar algo a Hugo, el de por qué la gente se clava en el sufrimiento entonces, ¿no? Es decir, y en mi experiencia, que incluye 18 años de trabajo en penales, llevando manejo de estrés con las herramientas del yoga de las 8 ramas, y acá afuera no necesitamos estar en un penal para ver exactamente lo mismo, al nivel que sea, ¿no? De los reinos que estaba mencionando Manuel. El hecho de que la gente se clave o no, y que es porque han decidido que eso va a ser, es su sentido de vida. Su sentido de vida es el sufrimiento. Entonces, cuando les planteas que quizá haya otro sentido de vida un poquito menos sufrido, no siempre es bienvenido. Y eso siento que es realmente la habilidad nuestra como terapeutas. ¿Hasta dónde empujo? ¿Hasta dónde sí intervengo? Y le digo, por ejemplo, tengo una que lleva 32 años en una situación familiar realmente insoportable y está estancada. Pero porque está estancada porque no le ha encontrado un sentido de vida a hacer el cambio. Le da tanto miedo que el miedo al cambio, ¿no? Es decir, es un poquito lo que nos tiene a todo el planeta paralizados en lo que estamos pasando ahora, que no lo hemos mencionado, pero lo del coronavirus, ¿no? Que es miedo al cambio, miedo a tomar las medidas que necesitamos tomar para salvar este planeta a nivel ecología y a nivel nuestra propia microbiota. Cuando te enteras que eres más microbiota que células en el cuerpo, ¿no? Te das cuenta de la interrelación con el planeta y que realmente hay cambios que tenemos que hacer, pero que nos da mucho miedo hacer, y los que tendrían que estar haciendo esos cambios tienen tanto poder que a veces ni siquiera ven los cambios que hay que hacer. No sé si estoy volviéndome muy política en esto, pero realmente creo que ya ha llegado el punto de no retorno respecto a nuestro planeta, de que hay que poner fin a tanto uso de combustibles fósiles, etcétera, los agrotóxicos, etcétera, 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 que todos sabemos. Entonces, en este momento que es tan crítico, y que no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg todavía. Creo que es con más razón los psicoterapeutas nos tenemos que empezar a informar y realmente hacer un esfuerzo de tratar de ver the big picture, ¿no? La imagen planetaria. No nomás el paciente que te llega, no. Ver en relación también, ¿no? Al planeta, lo otro que nos está pidiendo a gritos un cambio, que si no lo hacemos vamos a perder el único hogar que tenemos. Muchos programas en Netflix de viajes a Marte y que vamos a ir a experimentar a otros planetas. Hay algo, ya están diciendo que Bill Gates tiene una excelente idea para salvarnos del calentamiento global, que es disparar arcilla a la estratosfera para que haga una especie de cobertor al planeta para que no se siga calentando. Háganme el favor, en vez de ver los problemas, no nomás el síntoma, sino lo que está causando esto. Entonces, si seguimos en esa ceguera, porque es una especie de adicción, la sociedad adicta,
todos corriendo ahora atrás de una vacuna, que ni siquiera es vacuna y no hemos experimentado lo suficientemente, es signo de una sociedad realmente enferma, realmente bastante enferma. Entonces, eso creo que es lo más urgente que deberíamos todos estar realmente subrayando y viendo y considerando. Yo respeto todas las decisiones de si vacunar o no vacunar, pero creo que estamos viendo el principio recién de un intento de resolver las cosas que no es no está demasiado bien informado. Ahora me acaban de informar, parece que hay algo que va a ser una especie de cura para el virus, que no es vacuna, es un remedio, y que en 5 meses ya va a estar. Cosa que haría también pensar si la vacuna o no la vacuna, ¿no? Pero eso es una decisión muy personal, pero sí, como dice el Buda, nos tenemos que informar y ver más allá. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es nuestra viveca? ¿Estamos viendo algo o estamos siendo arrastrados por un movimiento ya, ¿no?, entre prensa, Organización Mundial de la Salud y los gobiernos, realmente a un lugar cada vez más complicado? Perdón, Gracias. te tengo que interrumpir. No, ya terminé. Gracias. Prácticamente todo lo que tenía que decir. Realmente es fascinante lo que estás diciendo, porque justo me parece que esta idea escolar o académica de que el psicólogo solo podría o debería o está capacitado para atender una persona, pues siempre rompe esquema, no tiene mucho sentido. Y es más, yo forzaría lo que estás diciendo. Si el mundo está tan interconectado, entonces tenemos que pensar en la mente del mundo, ¿no? La especie de anima mundi famosa platónica, porque el mundo tiene una mente, no podríamos ni siquiera intentar desconectarla, ¿no? Estamos en la recta final por cuestión de tiempos. Yo me voy a callar y espero de aquí en adelante escuchar por favor, a Ana Belén, después Juan y Hugo. En cuanto acabe uno, por favor, toman la palabra. Gracias. Gracias, Manuel. Pues Oli pide disculpas para todas y todos ustedes, pero que nos pueda acompañar el próximo viernes probablemente. Voy a nada más antes pasar los comentarios que nos han hecho las personas que han estado viendo esta transmisión. Entonces, pues vamos a saludar por allá a María, que nos dice por aquí, exacto, conciencia y responsabilidad. Gracias, que fue un poquito de lo primero que estuvimos hablando, el tema de la responsabilidad. Después está saludándonos Sergio Hernández, nos dice, gracias por todo el conocimiento que están compartiendo. Gracias, Sergio, por escucharnos. También por ahí estaba Subandu, un querido amigo, dice, gracias por todo lo que están compartiendo. Y bueno, por acá está Verónica, dice, exacto, Hugo, acompañar para trascender el dolor con su enseñanza intrínseca. Gracias. Gracias, Verónica. Y pasamos a Nicte Loto. Dice, exacto, Ann Moxie, quizá en algunos el sufrimiento es algo que le da sentido a su vida y al parecer es un método de salvación para seguir aquí. Medio zombies, pero seguir viviendo entre comillas. Muy buen comentario. Gracias, Nicte. Y también pueden ir como comentando esto. Y también por acá nos saluda Albor Godino, coincido con Ann, una maestraza. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden seguir comentando, preguntando, reflexionando junto con nosotras y nosotros. Y pues bueno, yo quería como meter otra como discusión al tema de lo que estamos aquí platicando un poquito. Y es que yo he visto, y no sé cuál es la experiencia de ustedes en terapia, en psicoterapia, en acompañamiento, que yo he visto bastante como de moda este pensamiento como de psicología positiva, en donde hay como a mí me parece que hay una total evasión del sufrimiento, ¿no? Una evasión del dolor, de parte de muchas y muchas personas, ¿no? Que están fungiendo como estos papeles de terapeutas, de acompañantes, de coaching o
cultura bienestar, ¿no? Y que fue un tema un poco lo que hablaban Manuel y Elías en su Pensando en Voz Alta. Entonces, ¿cómo diferenciar, ¿no? Y cómo vivir desde lo que nos enseña el budismo esto mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que con un método, ¿no? Del budismo muy como básico de la filosofía es, hay como un profundo apego a las sensaciones placenteras y hay un profundo rechazo a lo que nos ocasiona incomodidad, ¿no? Creo que esto es bien importante, el apego y el rechazo, desde la filosofía budista, y cómo también eso deberíamos como trabajar, ¿no? En un acompañamiento, por lo menos yo creo que también acompañar a la persona para que sostenga los procesos incómodos, ¿no? Que sostenga la incomodidad, que sostenga lo difícil, que sostenga el dolor, y no desde incitar un sufrimiento en terapia, ¿no? Pero sí desde un poder observarlo y poder estar con él, ¿no? Más que buscar una evasión o que instantáneamente, ¿no? Corramos a que la persona se sienta bien o que la persona sane o que la persona se sienta feliz, ¿no? Saliendo de la terapia. Y mucha gente llega con esa creencia, ¿no? Yo voy a terapia porque quiero sentirme bien, y de inicio es como, o por lo menos yo lo que hablo a veces en un inicio en la terapia es, pues muchas veces la propia terapia te va a confrontar más de lo que te va a hacer sentir bien, ¿no? Te va a meter en más crisis de lo que tal vez quisieras. Entonces, no se trata un salir corriendo del dolor porque somos una sociedad hedonista, sino aprender a verlo, aprender a estar con él, ¿no? Creo que es algo muy importante que a mí me parece esencial en este trabajo. Y le paso la palabra a Juan. Ahí sí. Sí, bueno, creo que comparto bastante las visiones. Creo que vivimos en una sociedad que ha perpetuado mucho la visión hedonista, sobre todo desde la industrialización y con todo esto newtoniano cartesiano que ha empoderado otras áreas y ha dejado en desmedro otras temáticas, ¿no? Y en eso, ya como aprovechando la última recta, ¿no? También el tema de la muerte, para mí yo creo que es algo bastante interesante en todo esto, porque según lo que dice Anne también, y tomando mucho ese tema, creo que hoy más que nunca la vida, o como el anima mundi, podríamos decirlo, la sincronía nos está poniendo la muerte lo más cercano a nosotros, así no puede estar más cercana. Entonces, acá en Chile, por lo menos, a diferencia de allá, que no manejo muy bien cómo se mueve el tema, pero acá en Chile ha sido el ego social hedonista a tal punto de evitar la muerte, de que lo vuelven invisible, hasta tal punto que hoy día ya con el tema de vacuna acá y todo eso, estamos aumentando y aumentando y aumentando porque la gente no puede, su ego no quiere asumir su limitación, ¿no? Que esto, que además es un maya, porque no todos compartimos esta visión, ¿no? Que pueden existir vidas más allá de la muerte, entonces, pero finalmente hay algo ahí que hace que el ser humano quiera mantener algo estático, quiera intentar mantener algo permanente dentro de lo impermanente, de querer volverse permanente el mismo, o sea, yo quiero ser el mejor esto y quiero dejar esto para la humanidad y como inmortalizarse. Y ahí está finalmente lo básico del apego, tan básico como el apegarse a algo que sabemos que está cambiando. Entonces, el ego, y hay experiencias dentro de lo que es la psicoterapia experiencial, ¿no? Yo voy a mucha respiración holotrópica, tomas de medicina. Entonces, de repente uno ve a personas que toman medicina, que entran en un estado expansivo de conciencia, que reconocen empiezan a ver esta sensación de que realmente están conectados con más cosas. Me estoy muriendo, me voy a morir, algo me está pasando. No, entonces ahí vemos cómo el ego empieza a hundirse, porque empieza a reconocer esta realidad de unión universal con el todo, donde incluso te empieza la empatía con los animales, en donde uno empieza a comprender ya en su globalidad el tema.
Y ya como el fuerte de esto sería que el ego es capaz de enquistarse en el cuerpo, se incrusta así, y hace incluso creer que uno está enfermo o psicológicamente o físicamente, cuando todo es un intento del ego por querer permanecer unido. Entonces, creo que ya en esta última parte traer eso aquí, y el tema de la muerte también viene a ser un gran maestro en este momento. Y le dejo la palabra a Hugo. No, hombre, muchas gracias. Bien interesante escuchar todo, la verdad. Bueno, yo me gustaría también hablar de uno de los principios que también me parece interesante, que es el de la vacuidad, ¿no? O sea, el sentido de poder sabernos, pues así, incompletos, sabernos, eh, pues que solo vamos pasando, ¿no? O sea, entonces creo yo que a veces cuando nos clavamos tanto en la idea de cómo otros deben de resolver los problemas, que esa es una tentación muy grande dentro de la psicoterapia y también dentro de las posturas religiosas, o sea, cualquiera puede ser el tratar de ejemplificar que yo tengo la verdad o tratar de posicionarme desde la idea de que yo conozco, sé cómo vas a sanar o qué tienes que creer o cómo debes de pensar o cómo debes de sufrir o no sufrir o si está bien o no está bien que sufras o no sufras. Es una tentación creo que yo gigantesca, eh, el estar en el elemento del gran juez, ¿no? Si podemos poner así el arquetipo, digamos, ¿no? Del gran juez, ¿no? O sea, y creo que eso también es otro gran maestro para la humanidad, ¿no? Yo personalmente lo es, o sea, a final de cuentas es todos los días tengo que decirme a mí mismo, tranquilo, ¿no? Pues tú qué, o sea, tú quién eres, ¿no? O sea, o sea, sí, sí está bien que estoy bien y está bien que creo las cosas que creo y a mí me llegan a dar paz, como también me la llegan a quitar. Y a lo largo del día pasan situaciones en donde me puedo sentir muy bien y me puedo sentir muy mal y las dos las aprendo a disfrutar, ¿no? O sea, aprendo a saber que el dolor sí se puede disfrutar en cierto sentido, eh, tal vez más ya que pasó, no cuando está sucediendo, pero a final de cuentas me gusta mucho la idea de sentirme y sentirnos como pequeños niños aprendiendo en el mundo, ¿no? O sea, pero estamos tal vez algunos jugando a la escuela, ¿no? En donde queremos ser el profe de los demás y todo el mundo quiere ser el profe y nadie el alumno regañado, ¿no? Entonces, yo pues comparto mucho con ustedes muchas ideas, me gusta mucho todo esta dinámica de compartir pensamientos y bueno, quiero terminar mi participación en algún libro que leía también, bueno, no en algún libro, pues no es cualquiera, va, pero el de Las Cuatro Nobles Verdades, que hablaba justo de un nombre pues así le llamaba el Arhat, ¿no? Y es aquel que ha vencido sus propios demonios, ¿no? O aquel que ha vencido sus propios miedos o temores, o bueno, las traducciones pueden ser variadas, yo no las sé, yo solo leí el libro y medio me gustó eso. Y creo que es eso, estamos llamados un poco a eso, ¿no? A nosotros mismos estar, digamos, de manera quijotesca, luchando contra nuestros propios gigantes, contra nuestros molinos, y ese es el sentido que yo le encuentro a la vida, ¿no? El aprendizaje constante. Eh, y nada, pues invitar tal vez a mí mismo y a la par a todos, pues a encontrar qué nos tiene que decir el dolor, tanto físico como el sufrimiento espiritual, etcétera. Y me gusta mucho esto que decían al principio con lo que ella inició, que había leído una parte donde el Dalai Lama mencionaba que no caigamos en la tentación absurda de irnos por lo que está de moda, más o menos capté la idea. Y una de esas ideas, rescato porque leí también esa entrevista, estuvo muy bonita. Él decía, cuando una creencia tú tienes y es firme, no tienes que cambiar tu creencia para abrirte a nuevos panoramas. O sea, es decir, tú puedes tener tu propia creencia y abrirte a conocer nuevas filosofías y si te sirven para estar más a gusto y tener más paz, adelante, ¿no? Pero a veces sí puede ser arriesgado soltarte de un lado y agarrarte del otro, ¿no? O sea, justamente por lo que hablaba al principio de los esquemas de orden superior, es importante para el ser humano tener una filosofía de vida, ¿no? Un concepto de vida. Y a veces nos cuesta trabajo ser el pajarito que salta del nido. Solo lo pongo de esa manera porque, pues sí, sí creo que es
hay que hacer lo que nos dé más paz, ¿no? Y sí, y ya, iba a cerrar hace como 3 ideas, pero ya mejor de una vez. Gracias. Bueno, la verdad es que Manuel, si pensando un quieres, poquito. compartimos nada más el comentario que tenemos ¿Hay por comentarios? acá. Perfecto, perfecto. Sí. Entonces saludamos aquí a Mariel Álvarez. Gracias por compartir. Creo que es responsabilidad de cada quien tomar todo lo que podamos como esto, porque todos somos acompañantes de alguien con dolor, sin ser terapeuta, mamá, esposo, hijo, alumno, etcétera. Gracias, definitivamente. Y nos dice Sergio, está chido este concepto, Hugo, compartir diferentes pensamientos y todos llegamos a la compasión. Y listo, sería todos los comentarios que tenemos por ahora. Bueno, tal vez me adelanté un poco, también pensando en el tiempo de Olivia, pero bueno, por desgracia hoy no estuvo tan presente. Después vamos a retomar más de ella. Gracias, Olivia, por estar por acá. Yo solo quisiera recolectar un poquito lo que estamos diciendo, que me parece muy fuerte, muy interesante, que es la idea de que el dolor en sí mismo puede ser una gran ilusión. Es decir, a veces en una sociedad hedonista, el dolor puede ser el mejor mensaje que te llegue, en el caso, por ejemplo, de cierta espiritualidad. El dolor puede ser el mejor invitación posible a la compasión. Y si te invita a la compasión, la mejor manera de pensar en el mundo, de pensar en el planeta y ahora, por así decirlo, pensar en su muerte y nuestra propia vida, ¿no? Me parece que esa invitación es súper interesante y súper rica en el sentido de que también, de alguna manera, me parece que todos aquí, los he escuchado así, han criticado esta noción de que es un servicio. Eso es fundamental, eso me parece genial para la época que vivimos. No es un terapeuta solamente el que da el servicio de que te sientas bien o de que dura una hora. El terapeuta, como lo excelentemente me parece brillante, Mariel, gracias por el comentario, son las mamás, son los hijos, son cualquier persona que en el centro de su corazón pueda sentir otro dolor, o sea, en el sentido de ser empático, ya está, digamos, en el camino de la terapéutica, ¿no? Del terapia. Ya después vendrán, y eso es muy, me parece muy tramposo, porque al mismo tiempo todo el mundo dice aquí que aunque ha trabajado como terapeuta, todo el mundo tiene la duda muy, muy buena de que son ignorantes ante lo que hacen también, ¿no? Eso es excelente para el camino que estamos haciendo. Cierro aquí mi intervención y ahora, más lentamente, ahora tenemos tiempo, no se preocupen, me gustaría que hicieran por una especie de cierre invitando a pensar más cosas, porque recuerden que este espacio es pensar en voz alta, entonces no es que estamos cerrando el pensamiento sigue vivo, sigue abierto. Entonces, para que no se sientan tan apretados, cierran un poco su intervención, un poco como qué recolectan, qué se les queda y también qué puerta abren y a qué nos invita este diálogo. Muchísimas gracias en el conversatorio y escucho por favor primero a Anne. Muchas gracias. Sí, la verdad que es muy bonito poder participar en esto y qué buena idea hacerlo. Gracias, Ana. Yo creo que lo que yo me llevo de este tiempecito que hemos compartido es una confirmación de que el pequeño granito de arena que uno cree que a veces no va a llegar a ningún lado y demás, cuando yo inicié en penales es lo que sentí, pero después de 18 años y de ver los cambios que surgieron a raíz de el poder compartir las prácticas y las enseñanzas de varias tradiciones, y ver los resultados, que realmente es, ¿no?, este concepto de Ishvara Pranidhana, que haces lo mejor que puedes y entregas, porque no eres dueño, ¿no?, de los resultados, es decir, los frutos de tus actos no te pertenecen.
Y decimos, pero eso no es un valemadrismo, entonces podemos hacer lo que se nos cante. No, es simplemente, no, no estás tú a cargo, tu ego no es quien está con las riendas, es decir, tú haces tu mejor trabajo y después lo sueltas, y que si la persona está lista para escuchar lo que le está diciendo, si el maestro que llegas a conocer es justo. A veces yo en psicoanálisis, yo me eché 2 psicoanálisis, años después me cayeron veintes que me habían mencionado en terapia. ¿No? Esos que la ficha, ¿no? Es decir, ok, era esa la interpretación de ese sueño. ¿No? Entonces, son como ondas, ¿no? Ondas de vibración que no tenemos la menor idea, ¿no? Hacia cómo estamos realmente afectando a nuestros clientes, la gente, nuestros hijos, nuestras parejas, etcétera, pero que los estamos afectando por esta interconexión. Mencionaron animales, los árboles también, debajo de la tierra se unen para apoyarse con las raíces, ¿no? Es decir, a ese grado. Entonces, esa repercusión, no tenemos idea, y aprender a soltar eso es muy significativo, creo. Bueno, ha sido para mí, ya no beat myself up, ¿no? De que debería haberle dicho tal cosa, ¿no? Lo que sea, o faltó mencionar en los cursos, ¿no? Decir que siempre hay más. El Tantra dice eso, siempre hay más. O sea que ya déjate de estar, ¿no? Sufriendo por algo que no es, ¿no? Es decir, y el Bhagavad Gita dice exactamente eso, da lo mejor de ti, haz el 100%. Eso sí, que no te quedes a medias, el 100% tienes que dar, pero ya después suelta. Y ya con eso suelto mi participación y les agradezco muchísimo el haberme tenido aquí, de veras. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, San. Escuchamos también a Juan Ignacio, por favor. Gracias. Bueno, a partir diciendo que siento como ese fuego, ¿no? Que se crea a la hora de como estar en conversaciones así tan enriquecedoras. Yo creo que valoro mucho este espacio en estos minutos. ¿Con qué me quedo? Creo que son muchos conceptos, son muchas las cosas con las cuales me quedo, además de la gratitud que siento, pero siento que se me viene a la cabeza el tema de las vendas, como esto de que, o de los lentes, como que nosotros nos vamos colocando ciertos lentes para ver la realidad y que de a poco así como uno va sacando ciertos lentes, va sacando ciertas vendas y va reconectando a través de justamente el dolor para ir despertando a espacios mucho más conscientes de todo. Me quedo con eso, me quedo en que nosotros finalmente somos primeramente personas que van, que sacan sus propias vendas y que después vamos acompañando un proceso de otra persona que también va sacando sus vendas, que se va reconociendo y que nosotros estamos ahí como un ente pasivo-activo, ¿no? Un poco esto del Wu Wei, un poco de que estamos dentro de la activa pasiva, de la escucha activa pasiva, ¿no? Como esto de permitir que la persona se redescubra y nosotros ir pudiendo dentro de la escucha ir facilitando este desarrollo de autodescubrimiento de la persona. Entonces me quedo con eso y bueno, con muchas cosas más. Siento que fue bastante enriquecedora la conversación. Muchas gracias, Juan, desde Chile. Muchas gracias. Hugo, te escuchamos. Bueno, gracias otra vez. Pues yo me quedo con muchas cosas. Primero con agradecimiento, con mucha nutrición del alma al escuchar. Muy agradable compartir también. Y me quedo yo con preguntas, así como decías ahorita, Manuel, ¿qué preguntas nos podemos hacer, no? Y las preguntas que yo me hago, una de las que me hago es, ¿qué respuestas están ahí esperando a que yo me haga esas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué cosas estoy por descubrir yo, el mundo, las personas, los llamamos, los pacientes, los acompañados, nosotros mismos, ¿no? ¿Qué preguntas aún no nos hemos hecho y las respuestas nos están ahí esperando, ¿no? O sea,
en este sentido me gustaría quedarme con eso, ¿no? O sea, como de todo esto que escucho, pues me surgen pensamientos, dudas, inquietudes, ganas de platicarlo más, ganas de que fuera presencial y estar a lo mejor echando un trago, un café, un vino, no sé, lo que cada quien consuma, pero es algo muy agradable, ¿no? Porque ciertamente esto que muchos veíamos como algo, un sufrimiento como el coronavirus, ¿no? Sin romantizarlo, pero sí decir, pues eso nos ha acercado, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que en algún momento pensamos que era doloroso nos ha acercado a través de redes, pero también, pues, no veo la hora en que también podamos hacerlo presencialmente, ¿no? Entonces, porque se acaricia el alma con estas conversaciones y cuando la gente habla del corazón y habla de sus experiencias, pues a mí me gusta mucho. Bueno, Belén me conoce desde hace muchos años y, bueno, además de que soy cursi y así me acepto y así me quiero, pero la verdad es que sí, el contacto que se da aquí, ahora me imagino que me está queriendo enseñar esta distancia, ¿no? O sea, y pues felicidades por el tema, felicidades por hacer posible las conversaciones. Yo pues seguiré buscando y qué padre saber que no busco solo, ¿no? Por ahí tal vez nos encontremos alguna otra vez con alguna otra pregunta o más respuestas que ahí están. Muchas gracias, Hugo. Sí, esa es la idea, seguir pensando en voz alta. Ana, por favor, te escuchamos. No saben lo feliz que estoy y agradecida porque, digo, o sea, Manuel me dijo como, oye, invita a algunos psicoterapeutas que conozcas, ¿no? Y pues bueno, realmente conozco muchos, estudié esa carrera, estoy también estudiando con otras y otros, tengo muchos maestras y maestros y la verdad las personas que invité, les tengo mucho cariño y de verdad los guardo en el corazón porque me enseñaron algo muy importante cada uno. Entonces, nada, estoy muy agradecida, muy feliz. También Olivia fue una gran maestra para mí. Híjole, pues sí, como dice Juan, cómo concluir, pero híjole, a mí como que el tema de la muerte fue uno que como que me hubiera gustado dialogarlo más con ustedes, reflexionarlo más porque es como que nada más se tocó y no llegamos como al tema, porque creo que en el fondo esto que decían del ego, que el ego no se quiere morir, pues es eso, no es parte del tema del duelo, del dolor, del sufrimiento, es porque el ego no se quiere morir, ¿no? El ego quiere seguir viviendo, así como todos los seres queremos seguir viviendo. Entonces yo digo, tal vez tengamos incluso que sentir compasión por el propio ego que no se quiere morir, así como todos y todas, ¿no? Desde ese lugar como que me quedo muy movida y simplemente me quedo con esta parte de dejarme interpelar por las personas que acompaño, ¿no? Dejarme realmente tocar por ellas y es difícil, cuesta mucho trabajo estando tal vez en la consulta, ¿no? Porque quieres como posicionarte en un espacio, ¿no? De control, de sabiduría, de mil cosas y pretensiones. Y estando ahora hablando con ustedes, me quedo mucho con esa invitación de por lo menos intentar estar más vulnerable y más vulnerable al encuentro real con la persona y que conozca la autenticidad de que tú también eres un ser humano, ¿no? Que está en proceso de cambio y de sufrimiento y también de expansión, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso y súper agradecida con ustedes. Muchas gracias, Ana. Bueno, me toca concluir y dar la despedida. No hablo como budista en el sentido de quién sabe qué significa eso, pero hablo como un admirador del Buda en el sentido de mucho en la línea que dice Hugo, que es paradójica. Hablar del dolor nos alegra. Pensar en el otro que sufre de alguna manera nos vuelve tiernos. Y eso siempre me ha parecido algo fantástico de la medicina y del antídoto cuando tenemos enfrente al que sufre. Me quedo mucho con eso porque siento que lo que escuché de ustedes fue personas vulnerables, es decir, que han padecido cosas, como yo también. Y eso es algo que me conecta totalmente con ustedes, ¿no? No sé nada de sus historias, ni las formas, ni los colores en cómo llegó el sufrimiento, pero sí sé que somos hermanos de dolores.
ahora, por último, verdaderamente todo esto fue posible gracias a Belén, gracias a este espacio, gracias a mi gran amigo Elías, un saludo, gracias a este lugar, esta forma de entender, este método que ya le digo a Elías, que es pensar en voz alta, este método de dialogar como amigos, y que los invito a que sigan por acá. Seguramente nos volveremos a ver. Ya hay muchas cosas que estamos preparando, sobre todo porque nos dimos cuenta, lo digo porque yo me di cuenta, sobre todo, esta gracia de siempre compartir con el otro un pequeño espacio, aunque duela, pero al final nos alegra. Con eso me quedo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todas las que nos escucharon también y cerrando se me hace bueno cerrar con el comentario, el último que tenemos. Gracias Manuel, Ana, Maestra Ann, Juan, Hugo, Olivia, me siento agradecido por los recibidos. Sería un grato, supongo que honor, que Olivia se integrara en algún siguiente conversatorio. Gracias, gracias. Gracias a todas y todos y nos vemos el próximo viernes. Vamos a tener otra ronda de esta misma conversación con otras y otros invitados por si quieren también sintonizarnos. Un abrazote. Gracias.